Les veníamos comentando que en el día de mañana en la Cámara Baja del Congreso de la Nación va a ingresar el proyecto de emergencia económica, social y sanitaria. Va a haber que evaluarse en un principio en comisión y después se trataría al menos el día jueves. Para eso vamos a presentar al diputado nacional de la UCR por la provincia de San Luis, Alejandro Cacache. ¿Lo dije bien? Muy bien. Porque dicen Cacace, pero es Cacache, ¿verdad? Claro, bien, lo dije bien. Para un poco evaluar cómo va a ser el tratamiento del proyecto y cuál es la posición de su bloque en este caso. Bueno, primero buenas noches, un gusto estar acá con ustedes y saludarlos. Tenemos una sesión con temario pero sin proyecto. Días atrás convocó el presidente a sesiones extraordinarias, que es un periodo del 13 de diciembre hasta el 31. Se marcó en el temario 3 puntos, que es la autorización del presidente para salir del país, la autorización del ingreso y egreso de tropas extranjeras para ejercicios de prácticas, y el tercero y más importante, el de la Ley de Solidaridad Productiva y Emergencia Económica. Se había anunciado que el proyecto se enviaría en el día de hoy, el proyecto no ha llegado, estamos aguardando que haga su ingreso mañana para poder conformar ya las comisiones de presupuesto y legislación general y a partir de eso tener la sesión. Por lo cual, toda la opinión que estamos haciendo es sobre todo a partir de los trascendidos mediáticos, de las declaraciones del jefe de gabinete de ministros de la Nación, pero no contando verdaderamente con el texto. Ustedes no tienen el proyecto todavía. No conocemos el proyecto, lo cual es un poco inédito porque la sesión está convocada ya con temario. ¿En un día se llega? Iba a ser miércoles primero. Ahora se ha pasado para el jueves porque a pedido de Mario Negri, a pedido justamente. nuestro, sí, porque es imposible considerar el proyecto y analizarlo en tiempo si no lo hemos aún visto. Pero sí lo que se va adelantando es muy preocupante, sobre todo por que la emergencia vaya acompañada de delegación de facultades extraordinarias en el presidente. Nosotros el planteo que hemos hecho es que no hemos venido al Congreso a darle facultades extraordinarias al presidente, sino a controlarlo. Y ya se des cuenta que habría facultades de reasignación de partidas. Tengamos presente de que ha habido una decisión de prorrogar el presupuesto 2019. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, había dicho que el primer proyecto que enviaría sería el de presupuesto. Finalmente el presidente de la Nación lo contradijo. Van a prorrogar el presupuesto actual, pero tengamos presente que el presupuesto actual, el de 2019, es un presupuesto de 4 billones de pesos, frente a el que había presentado el expresidente Macri para 2020, que era de 6,24 billones de pesos. Es decir, hay una diferencia muy grande allí, que hay dos posibilidades: o se ajusta, que es lo que el presidente ha dicho que no va a hacer, o tiene que recurrir a decretos de necesidad y urgencia para modificarlo, lo cual nosotros nos oponemos, ¿no? O sea que, a ver, para repasar, ustedes, está bien, no conocen el proyecto, van a tener apenas 2 días de comisión, pero por lo que ha dicho el presidente, lo que ha dicho el jefe de gabinete Cafiero, ¿qué están dispuestos a aprobar y qué no? Es decir, aprobarían el tema del dólar turismo, un montón de cosas, menos los superpoderes que se llaman, para que puedan reasignar a Piacere. Los superpoderes son preocupantes, primero, como digo, porque se trata de reasignación de gasto. Ese es un punto, que es una facultad propia del Congreso, estipular el gasto y los ingresos del Estado, y están buscando sustraer esa facultad y tenerla en manos del presidente para que él por DNU decida el gasto. Eso no estamos de acuerdo. Por el otro lado, surge ahora que se va a suspender la fórmula de movilidad jubilatoria, lo que creemos también que es negativo, porque cuando se hizo la reforma jubilatoria, más allá de las discusiones que hubo en la comunicación, lo cierto es que se siguieron estándares internacionales en términos de que la jubilación acompañe el crecimiento de los precios, o acompañe la inflación. Si nosotros hoy tenemos una fórmula jubilatoria que evalúa la evolución de los salarios y el crecimiento de los precios, y de acuerdo a eso establece el haber jubilatorio para mantener el poder de compra de los jubilados. Volver a la fórmula que había antes, que era por crecimiento de la recaudación y de la economía, no solo que perjudica a los jubilados porque no les va a mantener el poder de compra, sino que además es muy perjudicial para nuestra economía porque lleva un gasto procíclico. ¿Qué es el gasto procíclico? Que el país cuando crece gasta más y cuando tiene recesión ajusta, y eso profundiza nuestras recesiones. Argentina es el país en Latinoamérica que tiene más gasto procíclico, es decir, que en vez de tener una política fiscal que vaya en contra de los ciclos económicos, tiene una política fiscal que profundiza los ciclos económicos. Esto junto con Ruanda
somos de los países que peor política fiscal. Cuando le va bien gasta, entonces no. Cuando le va bien gasta y cuando le va mal ajusta y le va peor a partir de eso. Claro, Nico. Quedó claro que no están de acuerdo con el proyecto, más allá de que no hayan tomado conocimiento, simplemente por el enunciado, ¿no? Ahora, después de el acuerdo que se dio a conocer esta tarde entre Labaña y Fernández con sus diputados, ¿qué posibilidades reales tienen de oponerse en una votación con esta conformación de la Cámara de Diputados? Bueno, allí hay 3 pasos, en verdad. Uno es el tema del quórum, que es una discusión sobre si hay que otorgar quórum o no. Yo creo que si no estamos de acuerdo con el proyecto, el gobierno debe conseguirse su propio quórum y nosotros solo bajar a la discusión en instancia de que ellos lo hayan conseguido e ir a participar del debate. Si uno no está de acuerdo con el proyecto, no tiene por qué garantizar el quórum para su tratamiento. Segundo, hay un Pero ahí no están de acuerdo todos en el bloque No, radical. mañana vamos por a eso, tener... digo, eso claro, lo tienen, exacto, claro, mañana, porque hay algunos que a... creen que hay que garantizar el quórum. Exactamente, sí. Mañana vamos a tener una reunión de bloque donde se va a discutir esto. Yo personalmente creo que, como decía, el gobierno se tiene que conseguir su quórum y si lo hace, ahí bajar a dar la discusión. Pero es algo que en el interbloque tenemos 3 bloques, UCR, PRO y Coalición Cívica, y mañana vamos a fijar las posturas sobre eso. Luego hay una cuestión procedimental y reglamentaria que cuando un proyecto obtiene dictamen de comisión debe pasar una semana hasta que tenga su tratamiento en el recinto. Para poder tratarlo sin que esa semana pase necesita ser habilitado sobre tablas, para lo cual se requieren 2/3 partes de la Cámara de Diputados, una mayoría mucho más grave como para que la consiga el gobierno y es la segunda parte de la discusión. Y la tercera recién es votar sobre el proyecto en sí. O sea que la clave está en si ustedes se fijan una posición de no dar quórum o sí dar quórum. Exactamente, claro. Creo que si nosotros fijáramos como interbloque una posición de no dar quórum, ahí podríamos efectivamente bloquear el tratamiento de la ley, que es lo que creo que también parte de nuestro electorado, o todo nuestro electorado nos reclama, que es no concederle al presidente facultades extraordinarias. Pero, diputado, una cosa es no conceder facultades extraordinarias y otra cosa es bloquear el tratamiento de una ley que tiene varias medidas, que algunas de ellas al menos tratan de darse en pos de paliar la grave situación de los sectores más postergados. Te entiendo, entonces sería como en definitiva no necesaria ni siquiera las sesiones extraordinarias si las van a bloquear. Primero, o sea, te entiendo el planteo. Primero por esto es que nosotros queremos ver el texto en concreto para poder dar una opinión sobre eso. Ahora, nuestro planteo en general hacia el presidente es que estamos dispuestos a dar debates sobre las medidas que se necesiten para reactivar nuestra economía y si tenemos que estar todo el verano en el Congreso para hacerlo, lo hacemos. Lo que no queremos es entregar un cheque en blanco donde el presidente diga, denme los poderes. Estarían de para acuerdo actuar que lleguen sin 2 ningún proyectos control. distintos, digamos, ¿no? Estos son los paquetes de medidas Claro. económicas y los superpoderes van por otro proyecto. Sí, por supuesto. Me parece que esta técnica de llevarlo en ley ómnibus conspira contra el debate. Claro. Porque además, si ellos, por ejemplo, con lo de que discutimos las jubilaciones, si él va a hacer un aumento extraordinario para las jubilaciones y quiere que el Congreso lo apruebe, estamos dispuestos a hacerlo. Ahora, si la propuesta que hace el presidente es eliminemos o suspendamos, como han anunciado hoy, la fórmula de movilidad jubilatoria para que el presidente decida por decreto si otorga o no aumentos, no, porque eso no le da la seguridad a los jubilados de que cobren de acuerdo a la inflación que ha pasado. Nosotros hemos tenido una inflación acumulada a lo largo de este año de cerca del 50%. Esto implica que los jubilados tienen que en marzo tener un aumento superior al 11% y en junio deben tener otro como del 15% adicional. ¿Qué me garantiza a mí? Que si suspendo la fórmula de movilidad jubilatoria, el presidente le va a otorgar esos aumentos. Si no, debiera la ley decir directamente que no puede otorgar aumentos por debajo de ese porcentaje, pero no es algo que estén dispuestos a hacer. Y diputado, se habla mucho de hacer un esfuerzo o de la solidaridad, la palabra que ahora está casi de moda en las últimas semanas. ¿La política va a ser un esfuerzo también? Porque es un reclamo de los sectores que tienen que pagar parte de este sacrificio, sectores productivos, como el campo obviamente, y gran parte de la clase media alta, si se quiere, ahora con también nuevos potenciales impuestos. ¿Qué hace la política en ese sentido? Porque, solo por decir un caso, el caso de los diputados y senadores, la cantidad de diputados y senadores que hay en la Argentina en proporción a su población
excede, pero 3 o 4 veces las de otros países. Con el mismo sistema. Claro, con el mismo sistema. Entonces, evalúan al menos hacer una propuesta desde su espacio para hacer algún tipo de ajuste, aunque sea simbólico. Gestos, Claro. A ver, creo que sí, podríamos hacerlo desde luego, porque sería una cuestión de equidad, si hay que hacer un esfuerzo en distintos sectores, también que lo haga desde la política. Por supuesto que en la práctica es más simbólico que efectivo en cuanto a los montos, ¿no? Porque sí hay un costo importante dentro del presupuesto que es la administración pública en general. El presupuesto en sí del Congreso es muy pequeño respecto de lo que es el total del gasto público, pero por supuesto que si sirviera como algo simbólico para decir todos nos estamos esforzando, yo estaría por supuesto de acuerdo en hacerlo. De todos modos, creo que también es desparejo a quienes se les está pidiendo hacer esfuerzos, no por los políticos, sino que digo, por ejemplo, el caso del agro, del campo, con el tema de las retenciones. Nosotros, no es, así como vos citás otros países, no es común en la política económica de otros países perjudicar precisamente las exportaciones o perjudicar justo un sector productivo frente a otros y particularmente el sector que más divisas genera. Claro, somos de los pocos países que exporta impuestos, básicamente. Claro, porque cuando vos estableces derechos de exportación, lo que haces es desalentar las exportaciones. Producís también una distorsión de precios relativos respecto a los bienes que son transables internamente. Entonces, esto lo que hace es que haya menos superficies cultivadas, menos producción, menos empleo. No tiene ningún sentido desde lo económico generar retenciones. Y no es que esté diciendo que el campo u otros sectores no deban contribuir, pero es mucho más lógico que lo hagan, por ejemplo, a partir del impuesto a las ganancias o ingresos, todos los sectores económicos, a que en uno en particular le establezcas derechos de exportación para perjudicarlo. Pero está esa idea en Argentina, muy vaga y muy general, de decir, este sector recauda mucho, bueno, extraigámosle renta, y no funciona así. ¿Y cuánto incide en esa decisión la opinión o la mano de Cristina Kirchner? Creo que mucho. No quiero, no puedo realmente evaluar o saber cuánto peso hay en ese binomio presidencial y vicepresidente, porque no soy parte de ese frente político, pero ya con las primeras medidas que están ocurriendo, estamos viendo que son varias de las prácticas o políticas mismas que había durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, sobre todo que se enteraron por los diarios, ¿no? Que se enteraron por los diarios, pero es decir, vuelve ese esquema de retenciones, lo de la doble indemnización que recién comentaron, el tema del recargo al dólar turista, que me parece otro error. Es decir, los consumidores argentinos somos los más explotados en el mundo, también de nuevo en la comparación entre países. Vos tomás cualquier producto, sea comprar ropa, electrónica, un auto, una moto, lo que quieras, en Argentina vale más que en Chile, más que en Uruguay, y ni que hablar si lo comparamos con Estados Unidos. Comprendo, diputado, pero realmente la situación de la Argentina es extrema. Hay una gran necesidad por parte del Estado de hacerse de dinero. Si el dinero que más o menos un poco circula en la clase media o en la clase más pudiente, se va en el turismo. Realmente sigue siendo una canilla donde se van los dólares del país. En algún punto no. ¿Cuál es la medida entonces necesaria para paliar un poco el freno? Nosotros en nuestro país hablamos de equidad, pero el impuesto más importante del país es el IVA, que grava proporcionalmente a los más pobres. Sí. Si queremos realmente ayudar a nuestros ciudadanos a vivir mejor, logremos que tengan productos más baratos. Pero fíjate que en todas estas discusiones, donde por ahí se habla de los productores, se habla del empleo, pero nunca se habla de los consumidores y cómo perjudicamos con más impuestos a los precios, y a partir de eso hacemos que la gente tenga menor capacidad de compra, menor calidad de vida, porque solo accede a productos cada vez más caros. Y después está... Y esto, disculpa que completo, y esta medida sobre el dólar turista, que es en definitiva sobre las compras al exterior en general y entre ellas el turismo, lo que hace es encarecer los productos también para nuestros consumidores. Claro, el impacto fiscal tampoco es tan alto. No, y además, el presupuesto total. Digo, veranear en Santa Teresita no va a salir caro también. Porque, digo, se encarece el dólar blue. ¿No? Empieza ahí. Porque además, fíjate, el proyecto no ha llegado, pero yo quisiera ver, por ejemplo, así como mencionan que sobre servicios digitales que usa prácticamente toda la población, como es el caso de Netflix o Spotify, va a haber impuestos, también quienes se van a veranear en la costa alquilan a través de Airbnb o de Booking
que se pagan en dólares y quisiera ver si ellos no van a estar pagando también impuestos, porque en ese caso no solo los que viajen al exterior, sino los que viajen a Mar del Plata y alquilen un departamento también van a estar porque pagando. vienen Muy dólares. amplio, ¿no? Está incluido porque es Sí, una sí, plataforma. vienen Claro. en dólares. Es muy amplio. Porque Por eso la hay que verdad, ver el texto también en eso. de seguimos cómo lo manteniéndonos estipula. igual en una discusión donde está la clase media un poco tratando de ver cómo... Yo entiendo los desafíos de la clase media que siente que siempre es la única que financia La todos variable los ajuste. costos, ¿no? Los altos y los más bajos, pero bueno, realmente sí. ¿Cuánto sale Netflix? ¿Qué son? ¿6 $10 dólares? $10 dólares. aproximadamente. O sea, quizás la clase media que paga Netflix puede pagarla con un 30%, no hay ningún problema en ese sentido. Tampoco incide en la recaudación a eso también. No. me Pero refiero. vos, Claro, vos bueno, me en ese preguntabas sentido. cómo se hace en Perdón, el otros tema es que no países, es la un verdad. impuesto único, ¿no? O sea, Claro. tenemos una presión impositiva Por de eso, 6 ¿no? meses al año. Claro. O sea, Todas las economías avanzadas con las que nosotros nos gusta compararnos, como las economías europeas o las de Norteamérica, todas recaudan principalmente a partir de los impuestos al ingreso a las personas que tienen altos ingresos, pero no lo hacen a través de los impuestos al consumo, gravando a aquellos que menos tienen, como nosotros hacemos con el IVA y con el resto de los impuestos internos. Ese creo que es el Tendríamos gran hablar error. también de bienes personales para la próxima. Sí, sí, por ¿Te parece? supuesto, cómo no. Diputado, gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Vamos a un corte, enseguida regresamos. Llega el momento ladino, señoras y señores.